Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la ministra del Interior, María Paula Romo. Buenos días, María Paula, y bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. Tenemos varios temas, espero poder abordar la mayoría de ellos. Quisiera empezar por una noticia que vino de Colombia, en el sentido de que habían herido al famoso Guacho, y que desde ese momento pues ya se tomaría el control de la zona fronteriza en torno a este grupo al margen de la ley que estaba al mando de Guacho. ¿Qué es lo que podemos saber? ¿Qué es lo que se ha notificado desde Colombia? Porque desde que se supo que quedó herido en un combate no se sabe más. Sí, muchas gracias nuevamente. Lo que nosotros tenemos es la información oficial de las autoridades colombianas. El presidente Moreno habló con el presidente Duque tan pronto se tuvo noticias sobre este operativo, el operativo Candado, que se desarrolló en la zona de Tumaco. La información oficial, la que recibió el presidente Duque y a través de él el presidente Moreno y el resto de los ministros, es que en esta operación habría resultado herido alias Guacho. La operación no se terminó después de este enfrentamiento, de este cruce de fuego, sino que la operación siguió varios días más en el intento de las Fuerzas Armadas y la Policía Colombiana de descubrir si es que como resultado de ese enfrentamiento había muerto alias Guacho. Pero no se tuvo más noticias. El operativo se desarrolló todo en territorio colombiano y estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas colombianas, en territorio colombiano, a cargo de las Fuerzas colombianas. Era una operación conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas. Cuando ocurren estos combates en la frontera ecuatoriano-colombiana, del lado colombiano, lo que se siente es una presión tremenda en nuestro territorio. De personas que huyen de la violencia y también de subversivos o de personas al margen de la ley que cruzan la frontera también en busca de refugio. ¿Qué es lo que se ha notificado desde la frontera ecuatoriana a raíz de estos combates en contra de Guacho? Cada vez que hay un enfrentamiento, más todavía los días de este operativo, nosotros reforzamos la seguridad en la frontera. En el caso de la frontera ecuatoriana hay una responsabilidad que corresponde a las Fuerzas Armadas, que es la seguridad de la zona fronteriza, y hay una parte que tiene que ver con la Policía Nacional. Entonces, en todos los casos se refuerza esa protección, pero es una zona que tiene unas características de mucha precaución y que permanentemente, más allá del operativo, más allá de este operativo puntual, permanentemente hay rotación de personal, hay actividades de inteligencia en la zona y también a veces encontramos, por ejemplo, explosivos de fabricación casera. O sea, todo el tiempo esto es parte de lo que opera la Policía Nacional en la zona de frontera, en la zona de la frontera norte. ¿Cómo va la lucha contra el narcotráfico? Se ha reportado la incautación de gran cantidad de droga en nuestro territorio, pero siempre se dice que eso es apenas el 10% de lo que realmente circula por esta región y por ende del dinero que también por aquí se podría estar lavando de distintas maneras, no solo aquí en el Ecuador, sino en la región. ¿Cómo encuentra usted este problema, esta situación ya al mando del Ministerio del Interior? Permítame darle algunas novedades, algunas noticias desde las semanas anteriores en las que estuve aquí hablando de este tema. ¿Qué tenemos de nuevo? Hace varias semanas apenas me había instalado en el Ministerio del Interior, se desarrolló un vuelo del Orión P3. Era un vuelo inaugural de una ayuda tecnológica del gobierno de los Estados Unidos en el marco de la cooperación que tiene con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y en general con el Estado ecuatoriano. En 6 días de sobrevuelo se detectaron y se incautaron 4.8 toneladas de sustancias estupefacientes que se estaban transportando en el mar. Esto es importante porque el control marítimo es mucho más difícil de hacer que el control del territorio, que el control en el continente, y entonces el tener esta tecnología ha sido para nosotros de gran ayuda. A partir de este vuelo inaugural también se ha ratificado la intención del gobierno ecuatoriano de que los vuelos sean más constantes, de que tengamos una operación permanente. Por supuesto, esta era la última ocasión en la que podíamos anunciar va a inaugurarse y en estos días va a volar. En el resto de casos la información la va a manejar tanto la Fuerza Armada como la Fuerza Aérea, como la Policía Nacional y en general el gobierno, pero no se puede publicitar los días del sobrevuelo. Este ha sido un buen resultado,
permanentemente tanto la policía como la fiscalía, porque son operativos que tienen que ver con la justicia, se está incautando droga, pero tal vez lo nuevo de estas semanas es que la semana pasada tuvimos una incineración. Esto es un tema importante porque también durante mucho tiempo en el país el tema de la incineración como que se ha cubierto de cierto secreto, de cierto misterio, y esto provoca muchas dudas. Entonces, la decisión en el ministerio es transparentar en todo lo posible también la destrucción del material decomisado. No se puede anunciar pues con semanas de anticipación y decir se van a trasladar 10 toneladas u 11 toneladas de droga a esta localización. Pero lo que hemos hecho la semana pasada es invitar a un grupo de periodistas de prensa escrita del país para que acompañen este procedimiento, para que miren en la práctica cómo se realiza. Se hace con la presencia de jueces, se hace durante horas que dura la incineración. Hay un gran operativo de seguridad para el traslado del material y en la puerta del horno, para ponerlo de alguna manera, se vuelven a hacer pruebas químicas para verificar que el material que se está metiendo en el horno sea el mismo material que se decomisa y el mismo material que se embodega. Habían hasta hace algunas semanas varias bodegas distintas para almacenar. Hoy estamos unificando el almacenamiento en un solo lugar para tener mayor control y mayor seguridad también sobre eso. Y el dato es que la semana pasada incineramos algo más de 11 toneladas. Y en este año hemos incinerado más o menos 49 toneladas de las 60 y pico, en el número redondo, permítame decirle, como 62 toneladas decomisadas. Se han incinerado ya casi 50. Entonces, lo que tenemos es una intención de que también esta parte del proceso sea más pública, sea más visible, nos acompañe la prensa, porque es vital no solamente hacer bien nuestro trabajo, sino darle la transparencia necesaria para evitar sospechas. Y así era como se hacía previo a la Revolución Ciudadana. Antes siempre participábamos de estas acciones de destrucción de la droga incautada por parte de la Policía Nacional. Pero ahí tengo varias preguntas. Primero, usted fue muy criticada ahora por haberse subido al avión de la Fuerza Aérea Norteamericana que está haciendo estos operativos en conjunto para poder, con toda la tecnología que tienen, poder detectar por dónde va la droga. ¿Cuál es la diferencia y por qué ahora no se puede catalogar o sí se puede catalogar de una, intervención de otro gobierno, de otro país en una lucha que le pertenece al Ecuador? Solo una aclaración, el avión no hace parte de la Fuerza Aérea Norteamericana, sino de un departamento de fronteras que es Homeland Security. Este avión es parte de la cooperación que tiene Estados Unidos con el Ecuador, así como cooperamos con Colombia, así como cooperamos con Perú, así como cooperamos con el Reino Unido, y utilizamos tecnología, pero también intercambiamos información para poder combatir un problema que no es solamente del Ecuador. El crimen organizado, el crimen transnacional, el tráfico de drogas, solamente tiene como uno de sus componentes a cada uno de los países, pero en realidad hay una ruta, hay unos lugares de tránsito, hay unos lugares de destino, y no es posible una lucha efectiva contra el crimen organizado sin cooperación. ¿Qué tiene esto de diferencia, por ejemplo, con instalar una base extranjera en el Ecuador? La diferencia es quién maneja las operaciones, quién está al frente de las operaciones, quién toma las decisiones y las prioridades de quién se siguen. En el caso de este avión, yo siempre lo explico como si fuera un radar gigante, ¿no? Es un radar que vuela, eso es básicamente el avión, y lo que ayuda es a detectar cualquier actividad ilegal. Por ejemplo, en las reuniones previas y posteriores de estos sobrevuelos, una cosa que nosotros hemos dejado muy en claro es que no solamente nos interesa el tráfico de drogas, también nos interesa el tráfico de combustible, también nos interesa el tráfico de personas y también nos interesa la pesca ilegal en la zona aledaña a las Islas Galápagos, que es un tema también, una prioridad nacional. Entonces, cuando hay un sobrevuelo de esta naturaleza, la tripulación es la tripulación que sabe manejar el avión y es una tripulación norteamericana. Pero quienes van en el avión, quienes hacen la detección, son policías y militares y marinos ecuatorianos, además acompañados de fiscales, porque el identificar las coordenadas o el hacer alguna detención luego tiene que convertirse en un proceso ordenado ante la justicia ecuatoriana, y para eso se necesita seguir toda la cadena de custodia y el debido proceso. Allí va mi siguiente pregunta. Esta asesoría o esta ayuda que recibimos ahora, más, estemos al principio y al final, ¿no?
cómo encontrar esa droga y al final cómo destruir o poder ser testigos de la destrucción de esa droga. Pero para poder realmente combatir y hacer de esta lucha efectiva necesitamos dar un golpe al corazón financiero de estas organizaciones, saber quiénes son, dónde están, cómo operan. En ese sentido, ¿qué información ha encontrado usted? ¿Hay avanzada investigación en ese sentido o solamente nos quedamos en el show del principio y el final? Bueno, lo que usted dice es exacto. No se puede solamente desarmar los eslabones pequeños de la cadena y por eso los golpes que representan decomisos importantes son muy significativos en una lucha integral, que es la lucha contra la organización criminal y contra su financiamiento. El decomisar no solamente drogas, sino en muchos casos vehículos, dinero, embarcaciones, es parte de afectar eso, pero también la lucha para atacar el financiamiento de las organizaciones delictivas es una lucha en la que se necesita cooperación internacional. Si hay tanto riesgo en cómo se mueven los estupefacientes, imagínese usted cómo se mueve el dinero. Y cómo se mueve el dinero a través de diferentes mecanismos, a través de diferentes, también a través de diferentes instituciones. Entonces, en el tema de lavado, la Policía Nacional tiene una unidad especializada en lavado de activos que tenemos el proyecto de fortalecer. Por cierto, también intercambiando información y utilizando bases de datos de otros países para poder hacer precisamente este cruce con la información que se requiere. Y otra de las cosas que estamos listos probablemente para anunciar esta misma semana que se aprueba la estructura orgánica de la Policía Nacional, era un tema pendiente ya durante algunos meses, pero esta misma semana que vamos a hacer la aprobación de esa estructura, una de las novedades es la creación de una unidad especializada en lucha contra la corrupción. La Policía Nacional tiene policía especializada para investigar narcóticos, tiene policía especializada para investigar delitos ambientales, tiene policía especializada para casos de niñez y adolescencia, que por cierto estamos fortaleciendo, pero no tiene una policía especializada para luchar contra la corrupción. Entonces es un objetivo clave del gobierno, del presidente Moreno, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, especializarse para investigar y de esa manera poder detectar y llegar a la sanción de los casos de corrupción. Estamos creando una unidad especializada para investigar temas de corrupción y además hemos intentado dar algunas señales vinculadas con la ley que se ha presentado en la Asamblea en la línea telefónica 1-800 delito, que es el mecanismo como la ciudadanía puede hacer sus denuncias. Teníamos diferentes opciones. La primera era si usted tiene información de alias Guacho o los temas de violencia en la frontera norte. Y luego venían las opciones sobre temas de narcotráfico, sobre temas de delitos contra la propiedad. Hoy, si es que cualquiera de nosotros llama al 1-800 delito, la segunda opción es marque 2 si usted tiene que denunciar casos de corrupción, funcionarios públicos que están pidiendo dinero, si usted sabe de alguien que no tiene cómo explicar sus bienes, si es que usted conoce a alguien que de pronto tiene un trabajo con una remuneración muy pequeña y se ha comprado 2 casas y 2 carros, eso puede caer en el delito de enriquecimiento privado injustificado y la Policía Nacional va a especializarse y luchar contra ese delito como lucha contra otros. Hay un par de preguntas. La primera, ¿cómo va a funcionar esta unidad anticorrupción? ¿Necesita una unidad de inteligencia? ¿Vamos a crear una nueva SENAIN? La Policía Nacional tiene diferentes secciones. Una sección tiene que ver con inteligencia siempre. Es decir, siempre se necesita un componente de investigar lo que está pasando, no solamente de responder frente a un delito, sino de tener una detección, una investigación a esto a lo que se le llama inteligencia. Nunca un Estado puede dejar de tener un sistema de inteligencia, pero la línea del presidente Moreno, la línea del gobierno es la de no tener una inteligencia que se distraiga de sus objetivos principales, porque necesitamos inteligencia dedicada a investigar el delito. Por eso es tan sorprendente lo que ha pasado durante años en el país, porque los organismos de inteligencia sabían cómo nos llamábamos, con quién nos reuníamos, en la casa de quién estábamos, tenían fotos de nuestra vida personal o de nuestras familias, pero no se dieron cuenta de los casos de corrupción, de las coimas, de Odebrecht, de los sobreprecios. Esto es lo que no puede volver a suceder en el Ecuador. Se necesita un sistema de inteligencia con controles democráticos en donde nadie pueda dar una instrucción para hacer inteligencia o espionaje político, sino que estén controlados para perseguir el delito. En ese mismo sentido, esta semana
Se ha emitido un decreto ejecutivo, el presidente lo ha firmado ya esta semana, en el proceso de eliminación de la SENAIN. Ese no es un proceso de terminar con los mecanismos de inteligencia en el país, es un proceso de aclarar lo que pasó en esa Secretaría de Inteligencia, que de la información con la que se cuenta hizo muchas cosas que no debía hacer. Hay que terminar con esa lógica, hay que identificar a los responsables y hay que hacer que no vuelva a pasar. Esto entonces va a requerir una reforma legal. Se está trabajando en un código integral de seguridad que en las próximas semanas vamos a presentar en la Asamblea, en donde uno de los temas es un mecanismo de inteligencia con control cruzado de las instituciones encargadas de la seguridad y que tenga todas las alarmas y los seguros para evitar que vuelva a suceder este uso indiscriminado, este uso malsano, este uso no democrático y probablemente ilegal de los sistemas de inteligencia. Por lo menos abusivo, eso sí se comprobó. Sin duda. ¿Cómo entregarle esta importantísima labor a una policía que también ha sido cuestionada por procesos de corrupción interna? Les cito solamente uno. Durante algunos años tuvimos un general de la policía cuyo hermano está preso por narcotráfico, el uno, y el otro está preso por los pases policiales, y él era el comandante de la policía. Tenemos recientemente un caso en donde se encontró droga dentro de una unidad militar, pero también se han develado casos en donde policías están corrompidos por, en este caso, el narcotráfico. ¿Cómo encargarles a ellos la lucha contra el narcotráfico y ahora contra la corrupción? ¿Cómo está esa limpieza de la casa adentro? Así es. Lamentablemente, el narcotráfico, la corrupción corroen las instituciones y podemos encontrar personas que son responsables de hacer el control de los temas públicos que han sido las primeras en ser cuestionadas. Yo a esa lista, que es lamentable pero que hay que enfrentar como país, añadiría que el Ecuador tiene a su excontralor procesado y sentenciado precisamente por hacer lo contrario de lo que su cargo le ordenaba. Esto es un llamado para, en primer lugar, darnos cuenta cómo funcionan estos mecanismos de corrupción que compran muchas veces no solamente a las fuerzas del orden, a la policía, a los militares, sino también a la política, a los jueces, a los fiscales. Así se comporta el crimen organizado. Una vez que uno tiene claro eso y que lo asume, hay que tener mecanismos muy sólidos para hacer depuración interna permanente. La policía los tiene, sí. La policía los tiene y cada vez está preocupada por perfeccionarlos y por profundizarlos. Se llaman pruebas de confianza. Algunas de estas tienen que ver con el tema del polígrafo, con otros mecanismos de investigación, con investigación interna y con mecanismos de control disciplinario que todo el tiempo se aplican. La policía tiene una inspectoría general. En este momento tenemos una general al mando de esa inspectoría que se encarga de hacer investigaciones y permanentemente dar resultados sobre eso. Si no me equivoco, el día de ayer o antes de ayer, yo misma firmé la delegación en una serie de procesos disciplinarios en donde se desvinculaba personal de la policía. Así como hay mecanismos de reclutamiento todo el tiempo, que son muy rigurosos, también hay mecanismos permanentes de desvinculación para quienes cometen excesos o para quienes cometen ilegalidades dentro de la Policía Nacional, así como en otras instancias del Estado. El tema más importante de todos, desde mi punto de vista, por supuesto, se hizo una fusión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Y hay una preocupación sobre qué es lo que va a pasar con el tema de derechos humanos, porque como que no es compatible con el Ministerio del Interior. ¿Dónde queda eso en este momento? Y sobre todo cuando hay tantos procesos de reparación pendientes, tenemos temas en los que el Ministerio del Interior se involucró de una manera, digamos, sorpresiva, irregular, no sé cómo le quieran llamar. Como en algunas desapariciones, por ejemplo. Ayer la Defensoría del Pueblo hizo un evento muy reconciliador, muy reparador, en donde pidió disculpas públicas a 3 grupos a quienes se le violaron los derechos humanos, los Días Unidos, los Días del Uluncoto y también los periodistas. ¿Cómo ve usted este proceso y cómo queda? ¿Cuánto se van a demorar en definir quién va a estar a cargo de seguir defendiendo los derechos de los ecuatorianos? Agradezco su pregunta y coincido en que tener en el mismo lugar la seguridad y la policía y los derechos humanos es incompatible y no es aconsejable.
Por eso la pregunta me permite aclarar que no está en los planes del gobierno que el Ministerio de Justicia se fusione con el Ministerio del Interior. Hay un proceso de optimización del Estado. En este momento el secretario general de la política, el ministro Granda, es el ministro encargado de Justicia y Derechos Humanos. Lo más probable, quedan todavía algunas semanas para el decreto de solución definitiva de esta nueva institución, pero lo más probable es que en esa secretaría, no en el Ministerio del Interior, sino en esa secretaría, se cree un viceministerio de Derechos Humanos que esté a cargo de esa parte de lo que tenía el anterior Ministerio de Justicia y Derechos. Y hay otras partes que van a ser trasladadas a distintas instituciones. Por ejemplo, el manejo de las casas de acogida, los servicios de protección, la rectoría de la Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer, que también es un tema de preocupación, es muy probable que vaya al Ministerio de Inclusión. Por otro lado, el tema cárceles, que tampoco es del Ministerio del Interior, probablemente va a ser manejado por una secretaría con un directorio compartido entre Interior, Secretaría, Viceministerio de Justicia, Salud, porque tiene muchos componentes. Entonces, Justicia no va a entrar en ninguna fusión con Interior, es un proceso distinto a ese, pero estamos conscientes de esta preocupación. Derechos humanos tiene que ser una prioridad y hay una relación con el trabajo de la Policía Nacional y la seguridad que es de cierta tensión. Para definir, para ya, si no me equivoco, empezar a funcionar nuevamente, porque hay casos pendientes y es el tema más importante. Sí, no ha dejado de funcionar. En este momento está funcionando como encargado de la Secretaría de la Política, pero la solución definitiva probablemente la fecha es la primera semana de noviembre, porque el decreto de optimización daba 90 días. Entonces, la primera semana de noviembre va a haber una solución definitiva, pero no ha dejado de funcionar. Y en materia de derechos humanos, que yo creo que es importante, varios casos durante años en el Ecuador han tenido relación con el Ministerio del Interior, al momento, muchas veces para que nosotros reparemos o pidamos disculpas. En este momento, porque me he ocupado de estar al tanto del tema, el Ministerio del Interior ha cumplido con todas las sentencias que son contra este ministerio y también ha ejecutado ya todas las reparaciones. La última que teníamos pendiente la estamos haciendo esta semana. Ahora, el tema de desaparecidos, que es una preocupación constante, y el número de desaparecidos en nuestro país impresiona versus la población que tenemos. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido y cómo podemos contribuir para disminuir el número de casos? He tenido ya varias reuniones y varios intercambios sobre este tema, porque es un tema muy sensible en el país. Lo primero que estamos haciendo es depurar las cifras, porque la cifra que se maneja es muy preocupante, pero al mismo tiempo no tenemos información desagregada, por ejemplo, por años. La cifra exacta que en este momento manejamos en el Ministerio del Interior es de 1.495 personas desaparecidas, pero esta es la cifra total desde 1970. Esta es una cifra que abarca a las personas que se reportaron como desaparecidas y que nunca se identificaron en un lapso de casi 50 años. Entonces, una cosa que nosotros estamos haciendo es depurar las cifras para poder entender mejor este fenómeno, para poder luchar contra eso. ¿Cuál es el perfil de las personas que desaparecen? Es más común que sean hombres, que sean mujeres, que tengan una determinada edad, que se asocie a los centros educativos o a otro tipo de actividades. Si es que este dato se ha empeorado, se ha agravado con el tiempo o ha mejorado con el tiempo. Sí. Si es que hay un solo desaparecido, por cierto, yo creo que siempre hay que decirlo, no podemos decir que tenemos buenos resultados mientras una sola persona no sepamos en dónde está. Pero el tratar de entender mejor el fenómeno nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Usted se ha comprometido con la mamá de David Romo a reabrir las investigaciones, sobre todo cuando se ha develado y hay claros indicios de que el Ministerio del Interior ocultó información en este caso. ¿Cuándo se hará eso y qué expectativas tiene? Me he reunido ya con algunas personas y algunos familiares de varios de los casos más polémicos y de mayor visibilidad en el país y estoy dispuesta a reunirme con todos los que sea necesario y a que el Ministerio del Interior cumpla con su deber. Nada más, pero tampoco nada menos que eso. En el caso de la señora Córdoba, que es la madre de David Romo, con quien me reuní la semana pasada, la justicia ya dictó una sentencia. La justicia resolvió que se abran investigaciones para quienes estuvieron involucrados durante este proceso para determinar si es que hay alguna responsabilidad, si es que hubo negligencia, las investigaciones que se hicieron y las que no se hicieron.
Lo que estamos esperando es que esta sentencia sea notificada por escrito para que el Ministerio del Interior pueda cumplir la sentencia. El momento en el que recibamos la sentencia, esta sentencia va a ser trasladada a la Inspectoría General de la Policía para que pueda llevar adelante las investigaciones. Como le he dicho a la señora Córdoba, como le he dicho a la señora Ochoa, viuda de Gabela, como les he dicho a los familiares en varios casos, a los padres del oficial Molina, como les he dicho a todos ellos, el Ministerio del Interior lo que va a hacer es lo que le corresponde, entregar la información que sea pública, no obstaculizar ninguna investigación y apoyar en lo que sea su responsabilidad para que estas familias encuentren verdad y justicia. Muchísimas gracias, María Paula Romo, ministra del Interior, por estar esta mañana con nosotros.